La luz, el color, las formas, las texturas y el movimiento son los elementos básicos de una obra de arte. Pero, ¿y si la materia prima que interesa no se ve? El oído es el sentido principal para el arte sonoro, que atesora esos recursos inmateriales y los une, reinterpreta o descontextualiza para dotarlos de nuevos sentidos. Busca interpelar a la audiencia, evocar sensaciones y recordarle que la mejor manera de escuchar es pararse y cerrar los ojos. Paco Rosique, artista de largo recorrido en Canarias y coordinador de Camp Sonora. Queremos hablar contigo de arte sonoro, por eso la primera pregunta es ¿qué es el arte sonoro? ¿En qué consiste? Es una pregunta muy complicada. El arte sonoro, hasta hoy en día no hay una definición exacta, cada uno tiene la suya, ¿no? Date cuenta que la música, también cada uno tiene su definición, es una conjunción de sonidos atendiendo a la melodía y al buen hacer. Sin embargo, el arte sonoro intenta quitar esa melodía y buen hacer y simplemente es una organización inteligente de sonidos. Otros dicen que es simplemente arte que se escucha, ¿no? ¿Y cuál es el origen? ¿Dónde nace el arte sonoro? Pues ya tiene su recorrido, su largo recorrido. Históricamente puede ser que sea más de 60, 70 años, cuando Murray Schafer, un músico creo que australiano, empieza a documentar sonidos del medio ambiente, ¿no? Ese es el origen, hay muchos otros. El arte sonoro incluye muchos campos. Entonces cada uno va creciendo. Por ejemplo, hace 60 años John Cage empezó a hablar del silencio y del arte sonoro propiamente dicho como música. Hace 40 años se hizo el primer festival o la primera exposición importante de arte sonoro en Estados Unidos. Water, and because I walk during it. That's figures, doesn't it? All right, now also two things I want you to know. ¿Y qué es Camp Sonora? Experimentos sonoros presenciales. Ha habido conferencias, talleres de cómo construyase usted mismo su micrófono, talleres con programas, diversos programas para la autoedición de música, y pretendemos hacer varias cosas más, ¿no? Como folies. Una folie es un edificio que va a desaparecer, ¿no? Queremos que se produzcan dentro del CAN, en cada una de las exposiciones, elementos con vídeos, unas casamatas donde se proyecte la música o la audiovisual de cada artista, ¿no? Sonoro. El español Juan Hidalgo nos va a obsequiar con música enguantada. Este buen cepillado a las cuerdas es ya casi una sinfonía. Cámara y sonido absortos.
Paco, lo cierto es que el arte sonoro es más que música. Música es uno de los elementos, ¿no?, para hacer estas creaciones, pero ¿qué otros ingredientes se usan en el arte sonoro? Esa es una pregunta interesante porque precisamente hasta muy recientemente, bueno, en la antigüedad, en Grecia y en Roma, todas las artes venían juntas, ¿no? La danza venía con la música, con la historia, con la narración, estaba apoyada por la pintura, por la escultura, y solo recientemente se disociaron cada una de esas cosas, ¿no? Hoy en día con el sistema de que el artista puede producir todas las cosas a la vez, pues se ha vuelto a juntar esa disciplina, ¿no? De tal forma que mucha videoarte incluye escultura, incluye danza, incluye música, incluye cine, de todo. Es un mundo muy amplio de posibilidades. ¿Podría un lienzo convertirse en una partitura? Para Vasily Kandinsky la respuesta era un rotundo sí, aunque el espectador no fuera sinestésico. Conocido como uno de los precursores del arte abstracto, aunque a la persona a la que le debemos el arte abstracto es a la artista sueca Hilma af Klint, que ya realizaba estos cuadros años antes, She's a rainbow. Pero volviendo al genial teórico y artista, en 1911 Kandinsky asistió a un concierto de música atonal que supuso un revulsivo en su carrera. Tras esta experiencia crea Impresión 3, donde el piano de cola negro es el protagonista del cuadro y el amarillo son las notas que inundan la sala. Comienza así una teorización estética que plasma en su publicación De lo espiritual en el arte. Kandinsky busca emancipar la pintura de la figuración y de la narrativa y profundizar en las formas y en los colores como vehículos capaces de crear emociones, tal y como lo hacen las notas musicales. Influenciado por la teosofía, busca la unidad espiritual y persigue la obra de arte total. Tras asistir a un concierto de Richard Wagner, Kandinsky experimentó sensaciones de luz y color a partir de los estímulos sonoros. Es lo que se conoce como sinestesia. El pintor intenta así recrear en sus lienzos esas percepciones. El artista es la mano que, mediante una tecla determinada, hace vibrar el alma humana. Así dejaba escrito cómo sonaban los colores. El rojo es la fuerza, la energía y suena como trompetas acompañadas de tubas. El amarillo es agudo y penetrante, como una trompeta tocada con fuerza. El azul corresponde a la flauta y cuanto más intenso es, a un violonchelo o a un contrabajo. El verde evoca el sonido del violín y el violeta un fagot. Por el contrario, el blanco es el no sonido, la pausa musical, el vacío, y el negro la pausa completa y definitiva. De esta manera se abría una nueva forma de realizar y de entender el arte plástico, abriendo un abanico hacia la sonoridad desde el expresionismo hasta lo conceptual. La literatura, la poesía, la palabra, ¿de qué manera? ¿Qué papel juega también la palabra dentro del arte sonoro? Pues depende de cada artista. Hay artistas fonéticos que se basan, como Fátima Miranda, por ejemplo. Ay, qué chico, tómalo, chica, tómalo, chico, tómalo. Ay, no, chico, dame, quita, chica, dame, quita, dámelo. Ay, chica, dime, chico, dime, chico, dame, quita, dame, quita, dame, quita, dímelo. Ay, no, dímelo. Ay, que, dame, quita, toma, chico, ay, quita, dame, quita, toma, chico, ay, no, dime, quita, dime, quita. Que se basa en la palabra, tenían un grupo que se llamaba Voz, creo recordar los nombres, en que, hombre, no narrativamente, la música occidental siempre es muy narrativa, ¿no? Date cuenta, por ejemplo, Vivaldi, cuando habla de las 4 estaciones, cada una de las piezas te hace rememorar cada estación, la primavera, el verano, el otoño e invierno. Sin embargo, en el arte sonoro la palabra incide, pero más, digamos, más como poesía sonora, ¿no? Más poesía, lo que es la poesía concreta. El sonido es pieza fundamental en las artes narrativas. En los tiempos del cine mudo, los directores
buscaban la manera de poder reflejar lo que se oía en las historias. Disciplinas tan eminentemente silenciosas como la literatura han desarrollado sistemas como el audiolibro para trasladar al medio sonoro no solo la lectura, sino la experiencia, añadiendo efectos de sonido y distintos planos sonoros. Pero si hay un arte experto en crear ruido silencioso, ese es el cómic. La onomatopeya, la representación de los sonidos de forma gráfica, es fundamental en el noveno arte. Los crack, bang, zoom y demás aportan dinamismo y capacidad de inmersión en la historia. Son además un elemento autóctono del cómic. No provienen ni del cine ni de la pintura, pero sí ha sido trasladado a la pantalla. ¿Recuerdan a Batman? Algunos autores, como el norteamericano Walter Simonson, han convertido la creación de onomatopeyas en una particular forma de arte en sí misma, haciéndolas parte de la narración, integrándolas en la propia composición de las páginas y las viñetas, no como algo añadido, sino como parte fundamental de la creación. Existe incluso un supervillano cuya principal característica es replicar todos los sonidos que escucha y usarlos contra los héroes. Su nombre es, como no, onomatopeya. Posiblemente este villano tendría problemas con algunos autores que a veces olvidan la existencia de las vocales, consideran que el sonido de un enorme animal sumergiéndose en el agua es un simpático splash. Y en este sentido, ¿el artista es capaz de modificar, de cambiar el significado de un sonido? El artista ofrece el sonido, entonces el que lo modifica es el que escucha o el observador, ¿no? Date cuenta, cualquier pieza de obra contemporánea, a mi entender, tiene que contar con la presencia del observador. El artista expone lo que él piensa, pero su idea ya él se la sabe. Lo que intenta, o intento yo por lo menos como artista sonoro, es que el observador participe con una lectura nueva. Improvisación libre, que tiene que ver con no tener que ajustarte a los patrones rítmicos, melódicos, convencionales, a las formas convencionales, a lo que se supone que un instrumento te da de manera tradicional. Es como cuando amanece y escuchas un pájaro, 2 pájaros, 3 pájaros, 200 pájaros, ¿no? Ya todo es como... Y en ese sentido a mí me gusta mucho ligar la improvisación a la propia naturaleza, ¿no? Donde se producen procesos sonoros que no tienen que ver con lo intervenido, no tienen que ver con lo pactado, no tienen que ver con nada, ¿no? Tener que lidiar con procesos creativos que tienen que ver con el momento, que no están preparados, que no están pactados, sino estamos aquí dialogando y hacemos un proceso, una relación sonora que tiene que ver también con el espacio que ocupas, con el público. Se habla de la improvisación relacionada con estilos, o en el barroco, o en el jazz, y la improvisación es algo mucho más grande, ¿no? He estado muchas veces en muchas situaciones musicales donde decía, incluso tocando con muy buenos músicos, ¿no? Yo no soy feliz haciendo esto, este no es mi sitio, este no es mi lugar, ¿no? Y lo puedo hacer, pero no, entonces he tenido que ir, ha sido un proceso de búsqueda no solamente artístico, sino personal. No comparto esa idea de que el arte es solo para el entretenimiento, sino también es propuesta de crecimiento, de transformación, y en eso una cultura y una sociedad tiene que poner también sus valores o sus costumbres en juego, ¿no? Antes comentabas que cuando viajabas te das cuenta que había un vacío en ese sentido en Canarias. ¿Cómo está actualmente Canarias en cuanto a esta disciplina? Poco a poco va mejorando. Yo me acuerdo que las primeras acciones sonoras de Cansonora habían 10, 15 personas. Ya en las últimas vamos teniendo 50, 60. O sea, es un arte minoritario, pero que al fin y al cabo va abriendo las posibilidades de que la gente vaya más, ¿no?
Paco, y de todos los lugares en los que has hecho alguna creación sonora en Canarias, ¿con cuál te quedas o cuál destacarías? A mí me encantan las cuevas, ¿no? En mi sonido personal, cuando yo como artista uso mucho la reverberación. Entonces las cuevas me ofrecen la posibilidad de al chasquear los dedos, al sonar una flauta, al tocar una percusión, de que resuene de otra manera, y entro en contacto quizás con el pasado, ¿no? con los primeros habitantes de estas islas, el cenobio Galerón y en general cualquier cueva me llenan de energía positiva, ¿no? Y Paco, ¿se puede contar la historia de un lugar a través de los sonidos? Hay un artista japonés que lo que hace es en las ciudades poner las huellas de los pies para que la gente escuche lo que él quiere que escuche, ¿no? Que le parecen pertinentes en la escucha de una catedral, el sonido de las campanas. Yo lo suelo hacer por Vegueta, cuando suenan nuestras campanas de Vegueta, o suelo irme a estos entornos a simplemente pasar un rato escuchando, porque aparte de eso te limpia los oídos, ¿no? De tanto ruido como nos rodea, ¿no? No solo ruido sonoro, sino ruido mental, ¿no? Que nos están todo el rato invadiendo con informaciones y con noticias generalmente malas, ¿no? ¿Dirías que estamos en un momento que en general se escucha poco? Sí, se escucha muy poco el entorno, se escucha muy poco a la otra persona. Suelo decir que me gusta más el inglés para expresar eso, ¿no? En inglés, charlar con otro es to discuss, que en español suena a discutir, ¿no? En español, los españoles vamos más de discusión, ¿no? De imponer la opinión que tenemos al otro, ¿no? Sin embargo, la escucha te permite relajarte, ¿no? Paco, ¿y el arte sonoro es minimalista? Depende del artista también. Hay artistas que usan 2, 3 instrumentos y van muy despacio. Por ejemplo, Edu Comelles es uno de los que tuvimos en Cansonora. Hace una especie de música, yo me meto con él y le digo ambient bonito, ¿no? Que es muy calmo y utiliza 3 o 4 sonidos muy distanciados entre sí. Y hay otros como Carlos González. Apabulla con sonido, con ruido, ¿no? Depende del artista. Hay otro, Francisco López, que trabaja desde Murcia, que lo que hace es llegar hasta el límite del dolor con lo que saca, ¿no? De los sonidos que saca. Llega hasta las frecuencias más ruidosas que te permiten, te llevan a la incomodidad, ¿no? ¿Y qué instrumentos son más propios para este tipo de creaciones? Hoy en día con la mejora, bueno, desde la invención del cassette y del radiocassette, cada uno puede hacer lo que quiera con los sonidos, ¿no? Ahora existen muchos grabadores de sonidos manuales que vas por allí y puedes hacer cualquier sonido, lo puedes convertir en música, ¿no? Todos los sonidos son factibles para hacer música. Y instrumentos convencionales, como por ejemplo que tuvimos a Carmen Ojeda, que lo que hacía era con su flauta
Ella es primera flautista y es subdirectora del conservatorio, creo que es. Lo que quiso hacer es potenciar todos los sonidos que no se deberían sonar nunca en una flauta. Metía papel albal dentro de la flauta para distorsionarla, hacía ruidos con las teclillas que tiene la flauta. En fin, cualquier sonido es factible de hacer música. Tuve la posibilidad de estar en Alicante, en un aljibe árabe del siglo XIV. Ya estaba seco, tenía las paredes corroídas y todo esto, y era un paisaje precioso. Pero lo curioso es que en el fondo se había ido depositando el lodo de mucho tiempo y había creado como una alfombra de lodo seco. Por casualidad solté unas piedras y golpeé con un palo y eso sonaba como un tambor gigantesco. Retumbó y resonó, y ese sonido pues me transportó a la época árabe, porque claro, uno tiene memoria y lo suelo utilizar ese sonido en varias de mis grabaciones. Paco, te hemos traído a este lugar, que es un pequeño pulmón verde que conecta con la ciudad. ¿Qué te inspira este sitio? Tranquilidad. Hemos visto, o parece ser que han pasado por aquí unas ovejas. Recuerdo como una de mis grandes experiencias sonoras cuando era joven, el reencuentro de dos grupos de ovejas, las madres y las hijas, después de esquilarlas, ¿no? Y entonces desde la lejanía se escuchaba el eco de las dos y se fueron acercando. Eso es una experiencia alucinante, ¿no? Y aparte conscientemente ver cómo la madre conoce a su hija y viceversa por el sonido, ¿no? Más que por el olor o por esto, porque ya se van reuniendo por el sonido. Paco Rosique, gracias por acercarnos al arte sonoro. Gracias a ustedes por la posibilidad de que la gente conozca un poco más el arte sonoro y Camp Sonora en general.